O sea, el nombre del Señor. Romanos 8. Aleluya. Romanos 8. A ver, todos buscando su Biblia, hermanos. Romanos 8. Gloria a Dios. Cuando lo tengan me dicen un amén. Cuando ya lo tienen, amén. Si cuando lo vaya teniendo, dígame un amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia del Señor dice amén. Romanos 8. A ver, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ustedes, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según a la carne no pueden agradar a Dios. ¿Lo quieren repetir conmigo? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Padre eterno, eres exaltado y eres glorificado en esta noche, Rey. Eres digno de gloria y de honra y alabanza y adoración. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, y ya te hemos honrado, te hemos exaltado, mi Rey, te hemos, Padre mío, agradecido por todos los favores y misericordias. Pero en este momento, mi Rey amado, deseamos, mi Padre, que tu palabra, Señor Padre mío, penetre en nuestros corazones. Tu palabra hable hasta lo más profundo de nuestros corazones, de nuestro ser, y enciende en nosotros esa pasión, ese fuego, mi Padre eterno, que tú has puesto en nosotros, que muchas veces se quiere apagar, que muchas veces quiere extinguirse, mi Rey amado. Pero hoy, mi Padre, enciende, sopla sobre nosotros el fuego de tu presencia, mi Rey amado. Que la palabra sople, que tu Espíritu llene, que usted, Padre, nos hable, que usted nos enseñe, que usted nos haga recapacitar que estamos viviendo, mi Padre, tiempos donde la iglesia debemos prepararnos, donde el pueblo del Señor no debemos retroceder, sino debemos aferrarnos a tus promesas, vivir tus promesas, mi Rey amado, vivir, mi Padre, en el Espíritu y no en la carne. Padre, te ruego, mi Padre, que nos hables, que tú, Señor Padre mío, trate con cada uno de nosotros, que esa palabra penetre, que esa palabra llegue, que esa palabra llene, que esa palabra edifique, que esa palabra, Señor, eche fuera todo lo que no es tuyo, mi Rey amado. En el nombre precioso de Jesús oramos y clamamos, Señor, creyendo, confesando que usted hará, Señor, cosas grandes en nuestra vida si nosotros nos aferramos a esas promesas. En el nombre de Jesús, gracias, mi Rey. Amén, amén. Tome su asiento. Romanos, su capítulo 8, o más bien la carta a los romanos, escrita por Pablo, es una de las cartas
que habla sobre la base doctrinal, habla sobre doctrina, sobre la base fundamental de la iglesia, del pueblo de Dios. Y Romanos capítulo 8 es un capítulo que nos habla de que ninguna condenación, dice, hay para los que están en Cristo Jesús. Es una promesa que el Señor nos da en su palabra, y por lo tanto Romanos 8 se calza con lo que dice Juan su capítulo 5 versículo 4 o 24, 5:24, que dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra, mire lo que dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Mire lo que está diciendo Juan su capítulo 5 versículo 24: de cierto os digo que el que oye mi palabra, oír la palabra, qué importante es que nosotros oigamos la palabra de Dios. Hoy por todas partes se oye la palabra. Hoy por todos los medios comunicativos, por todos los medios se escucha la palabra. Hoy no tenemos excusa para decir no hemos oído la palabra, no escuchamos palabra, nadie nos habla de la palabra, porque hoy la difusión está más que nunca difundida por todas partes. Hoy la ciencia le ha ayudado al pueblo de Dios para difundir la palabra en cuestión de segundos, en cuestión de así de rápido. Al otro lado se puede pasar el mensaje de la palabra. Antes no era así, pero ahora tenemos esa facilidad que a través de la ciencia, a través de estos medios que se han descubierto, todos pueden escuchar la palabra de Dios, y bendito sea el nombre del Señor por ello, porque se está difundiendo lo que su palabra dice. Y cuando se haya predicado el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el tiempo. Entonces aquí dice: el que oye, de cierto digo que el que oye mi palabra. Es importante oír la palabra, es importante escuchar la palabra, pero también dice que se oye la palabra, pero que la cree. Lo que oímos lo creemos. En otras palabras, creer es fe. Creer es tener seguridad de lo que nosotros estamos oyendo, porque por el oír viene la fe en la palabra. Por eso yo quiero hablar sobre exactamente el tema de esta tarde, aleluya, es la metamorfosis de la salvación. Amén. La transformación de la salvación. La transformación de aquellos que somos salvos al oír la palabra. Nadie puede ser salvo si no primero oye la palabra. Primero es el oír la palabra y luego la fe. Porque por la fe viene, hermanos, el conocimiento de la palabra. Entonces quiero hablarles sobre ese cambio, sobre ese resultado de nosotros oír la palabra, como dice San Juan 5:24, pero también practicarla, oírla. Y como dice allí en el versículo, de cierto digo que el que oye la palabra y cree, la palabra creer, el que cree, vamos a ver el resultado. Muchas veces no lo sabemos como cristianos. ¿Cuál es el resultado de creer en la palabra, de ser salvo? ¿Cuál es la metamorfosis, los cambios que nosotros tenemos después de que nosotros somos salvos y tenemos a Cristo en nuestro corazón? Bueno, la Biblia nos dice en Apocalipsis, compaginando lo que dice Juan 5 versículo 24, Apocalipsis 21:5 es también calza también estos textos bíblicos, los apoya y dice: y el que está sentado en el trono dijo, el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Por eso la palabra de Dios es veraz. Y hoy vamos a ver que Romanos su capítulo 8 nos habla de esos cambios que nosotros vamos obteniendo a través de el primer paso que nosotros dimos, que es la salvación. ¿Qué cambio nosotros tenemos? ¿Qué resultados
de nosotros después de que nosotros dijimos: Señor, estoy arrepentido, te acepto como el único y suficiente Salvador. Quiero decirle que no nos quedamos ahí solamente aceptando a Cristo, no nos quedamos ahí solamente con el perdón de los pecados, no nos quedamos solamente en esa confesión de fe, sino que cuando nosotros, esa es la puerta es Cristo, y cuando Él entra, esa puerta se abre, gloria a Dios, para nosotros, y hay más en ese cofre de bendiciones. Hay más bendiciones para la iglesia del Señor que muchas veces no nos damos cuenta que hay después de que nosotros somos salvos. Pablo le hablaba a la iglesia exactamente de estos tesoros que hay después de la salvación. Y en Romanos, su capítulo 8, el que nosotros leímos, versículo 1 al 4, comienza diciendo: ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A esto yo le puedo llamar entonces, como primer lugar, como primer beneficio, primer resultado de la salvación, es que el creyente tiene una nueva posición. ¿Lo quiere repetir conmigo? El creyente tiene una nueva posición. Después de que acepta a Cristo, nosotros tenemos el beneficio de que ahora nosotros tenemos una nueva posición. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con una nueva posición? Esto lo explica en Romanos 8, su versículo 1. Dice: ahora nuestra posición es, primero, la posición que teníamos antes era muerte, era destrucción, era pecado. Y por cuanto cometíamos pecado y estábamos fuera de Dios, nuestro destino, ¿dónde era? Nuestro destino era que el juicio, era la muerte, era ir al infierno. El pecador iba derechito al infierno. Esa era la posición: fracaso, juicio y un tormento para su vida después de que muere sin Cristo. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, cambiamos de posición. Una posición de fracaso debemos cambiar a una posición de triunfo, a una posición de negativa. Ahora en Cristo nosotros tenemos que tener una posición de fe, una posición positiva, una posición no negativa, sino una posición anclada en Cristo Jesús, confiando que todas las promesas en el Señor son amén. Aleluya. Si me está escuchando, hermanos, présteme atención. Entonces, el creyente cambia de posición, y la posición en que cambiamos, el resultado de haber aceptado a Cristo, nos cambia de dirección. Amén. Nos cambia de rumbo, nos cambia drásticamente. Al momento que yo le digo, al momento que usted le dijo: Señor, aquí estoy, perdóname, el Señor nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué le parece? Qué precioso es el Señor. Podemos decir amén. Qué precioso es el Señor. Él no nos dice: ¿sabes qué? Espérate, porque eres demasiado pecador, has cometido demasiados pecados. ¿Sabes qué? Tú eres tiniebla, poco a poco te voy a ir cambiando. No, automáticamente, oh gloria a Dios, porque para Él no hay nada imposible. Aleluya, oh gloria a Dios. Aunque te laves con lejía, aunque te laves con, clarasol y lo que sea, no puede limpiar los pecados. Pero hay alguien que pudo limpiar nuestros pecados, los pudo quitar. Oh gloria a Dios, fue el sacrificio de Cristo Jesús, y por eso Él es tan poderoso. Él es el todopoderoso, que Él cambia, nos pasa de posición fracasada a una posición en las alturas de victoria. Gloria a Dios. A una posición donde estábamos abajo, aplastados, ahora nos pone juntamente con Él en las alturas, en el cielo con el Señor. Gloria a Dios. Por eso su palabra dice: el que oye y cree al que me envió tiene vida eterna. Y ya que dice pasado, mire, se llama posición, ¿sí? Ha pasado, dice, de muerte a vida. ¿Sí lo entiende? ¡Qué beneficio! Por eso muchas veces nosotros los cristianos no entendemos qué resultados hay, hermanos,
de aceptar, iglesia del Señor, a Jesucristo. Cambiamos de posición, nuestra brújula cambia de nuestro destino, nuestra vida cambia radicalmente. Y no solamente se queda en un cambio de posición, sino también la palabra nos dice: ahora pues ninguna condenación. Antes todas las condenaciones nos caían. Todo lo que quería Satanás nos lo adjudicaba. Todo lo que quería hacer Satanás con nosotros nos tenía hundidos en el pecado, ciegos. Nos tenía apasionados en el pecado, ciegos, que no podíamos ver la luz, no podíamos ver cómo estábamos en tinieblas. Y nuestros pasos eran cada día al precipicio, nos iba empujando, porque estábamos en muerte. Pero cuando pasamos de la muerte a la vida, Dios nos cambia de posición. Y no solamente nos cambia de posición, nos cambia de posesión. Dele la gloria al Señor. No solamente nos cambia de lado, nos cambia de dirección, también nos hace que nosotros poseamos todas las promesas, gloria a Dios, que son de Él. Nos las da el Señor por su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Posición, posesión. Hoy nosotros, por gracia de Dios, nos aferramos a todas las promesas que el Señor nos ha dado. Son nuestras, son de la iglesia, son de nosotros. Aunque usted diga: yo cometo falta, cometo errores, Dios es Dios de segundas oportunidades. Pero cada día nosotros tenemos que vivir cada día, y por eso el Señor ya pagó el precio por nosotros, para que nosotros ahora vivamos en posición hacia la victoria y en posesión de todas las cosas que nos da. No debemos de vivir en fracaso, no debemos de vivir del fracaso. Nosotros ya no, eso quedó atrás. Nosotros ahora vamos a tener luchas, vamos a tener dificultades, pero en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Démosle la gloria al Señor por ello. Qué cambio radical, posición, posesión. Pero no solamente hay esos resultados, también podemos ver que la palabra nos dice que el creyente tiene un nuevo invitado. Cuando nosotros pasamos de muerte a vida al aceptar a Cristo, nosotros tenemos en nuestro corazón un nuevo invitado. Y no solamente se hace invitado, se hace el dueño y el Señor de nuestra vida. ¿Cuánto lo tiene como un invitado, hermanos? Diga amén. Pero ¿cuánto lo tenemos como el dueño y el Señor de la vida? Aleluya. Al principio lo invitamos y Él nos dice: bueno, yo aprovecho la oportunidad. Me invita, usted le dice: sí, Señor, aquí estoy arrepentido, perdóname. El Espíritu Santo allí está tocando su corazón. ¿Y sabe lo que hace usted? O le dice: Señor, te invito, entra. Y el Señor dice: yo acepto esa invitación, porque yo no me voy a ir de ti, gloria a Dios. Yo voy a vivir, voy a estar dentro de ti, gloria a Dios. Voy a transformar, voy a cambiar, voy a direccionarte, voy a elevarte, voy a darte cosas que tú no sabes, cosas espirituales. Démosle gloria al Señor. Iglesia, muchas veces no entendemos, siempre andamos diciendo: no puedo, no puedo, andamos llorando. Pero la Biblia dice que nosotros ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos a Cristo en el corazón? ¿Qué implica eso entonces, iglesia del Señor? Que no tenemos a cualquier persona en nosotros. Oiga, estuviéramos diciendo amén, gloria a Dios, porque Cristo vive en mi corazón, aleluya. Oh santo, soberano. Sabe que la gente se alegra, la gente dice: ay, hospedé, invité al presidente, y no cabe, porque invitó al presidente. Por ahí pasó con la limusina, pasó con los guardias, por los guardaespaldas, llegaron a la casa de esa persona y se siente privilegiada porque llegó el presidente. Pero sabe que en nuestra vida no llegó un ser humano, en nuestra vida llegó aquel que hizo el cielo y la tierra, hizo morada en nosotros, transformó nuestras vidas, las cambió, hizo un cambio radical de posición y nos dio autoridad. Démosle gloria al Señor por ello. El creyente tiene un nuevo invitado. Mire, Romanos capítulo 8 versículo 5 y al 13 nos dice que es invitado, gloria a Dios, porque los que son, dice, de la carne
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Démosle la gloria al Señor. Hermano, nosotros, iglesia del Señor, estamos comprometidos y privilegiados en no pensar en las cosas de la carne, sino pensar en las cosas del Espíritu. Porque ¿qué es el pecado? El pecado es cuando tú haces el acto, cometes el pecado. No es pecado ser tentado. Hay muchas personas que creen que el pecado es ser tentado. No, no es pecado ser tentado, porque aún Cristo pasó la tentación. Cristo fue tentado, ¿sí o no? Pero la tentación, ser tentado, no es pecado. El pecado está en que caigamos en la tentación. Pero mientras usted entienda, gloria a Dios, cuál es nuestra posición y cuál es nuestra posesión, aunque vengan tentaciones a nuestra vida, nosotros vamos a ser como José. José entendió, oh gloria a Dios, que él tenía a Dios en su corazón, y que como tenía a Dios, él estaba posesionado de la promesa que él no iba a caer, gloria a Dios. Él estaba aferrado que él, gloria a Dios, tenía posición, poder y autoridad para huir de la tentación. Amén. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Roma: entiendan, abran los ojos. ¿Qué les está pasando? Ser cristianos es lo más elevado, que no hay palabra descriptiva aquí en la tierra. ¿Por qué se están quejando si es un grande privilegio que no lo puedo describir ser cristiano? Ser cristiano es tener a Cristo en el corazón. ¿Sabe lo que significa, hermano? Significa que tenemos como creyentes, ahora convertidos, tenemos a un invitado. Dice que el que piensa en la carne, en las cosas de la carne, en ellas piensa más. El que piensa en el Espíritu, piensa en las cosas espirituales. Amén. ¿Quién es ese invitado? El Espíritu Santo de Dios a nuestra vida. Quiere decir que nuestra vida no está sola. La brújula de nuestra vida cristiana es el Espíritu Santo. Con todo el respeto, Él es el que nos guía. Él es el que nos debe de guiar. Él es el que nos debe de direccionar. Él es el que nos debe de dar las órdenes. Es el que debe exactamente Él guardar nuestras vidas. Amén. Por eso Pablo dice que los que piensan en la carne, porque viven en la carne, pero los que viven en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Cuánto podemos decir amén? Usted alaba al Señor y se goza. Usted escucha la palabra y se goza. Usted ora y se goza. Usted tiene tentaciones y dice: en el nombre de Jesús, yo somos más que vencedores, porque pasamos de posesión y pasamos, hermanos, de las tinieblas a su luz admirable. Ahora pasamos a una nueva posición, a una nueva posesión. Y ahora pasamos, hermanos, que tenemos un invitado y se hace en nosotros el dueño y señor de nuestra vida. Pero ¿qué resultados más hay de la salvación? Solamente ellos, no. La palabra del Señor nos dice que ahora el creyente tiene una nueva adopción. El creyente es adoptado. ¿Sabe qué? Por el rompimiento que hubo a causa del pecado y la desobediencia, nuestros primeros padres, se rompió esa identidad de hijos. Se convirtieron. Adán se convirtió de ser un hijo, se convirtió en una criatura de Dios, porque el pecado los separó. Porque Él le dijo, el Señor les dijo: el día que ustedes comieran, el día que desobedecieran, la palabra era obedecer, el día que ustedes desobedezcan, ese día van a morir, van a cambiar de posición. Ahora era al revés allí. Allí cambiaron de vida, ¿verdad que sí? Allí fue al revés. Allí Adán cambió de posición y de posesión. Cambió de vida a muerte. Su vida fue un caos. Su vida fue, oiga, si hubiera pedido al Señor, o hubiera el Señor querido, y a Adán, yo sé que Adán muchas veces le dijo: Señor, perdóname, pero ya no hubo cambio. El Señor no pudo perdonarle lo que hizo Adán. Perdóname. El Señor dijo: no, yo te dije que el día que comieras ibas a morir. Pasó de vida a muerte, ¿verdad? Pero ahora la palabra del Señor dice que nosotros, al convertirnos, a nosotros aceptar a Cristo, viene
el Señor y nos adopta como sus hijos. La adopción. La adopción la encontramos nosotros ahí mismo en Romanos, su capítulo 8, versículo 14 y 17. Se lo quiero leer para que usted vea cómo dice: porque todos los que son guiados, versículo 14, aleluya, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, aleluya, démosle gloria al Señor. Todos los que somos ahora pasamos de una nueva posición, de un nuevo cambio, de la muerte a la vida. Nosotros ahora nos transformamos en hijos de Dios, porque el Espíritu, gloria a Dios, nos lleva a través de Cristo al Padre, aleluya, y nos representa a Cristo. Y ahora Cristo, gloria a Dios, Él es nuestro abogado, somos sus hijos, gloria a Dios. Ahora dice, versículo 14, ahora nosotros somos hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Abba, Padre. Oh, gloria a Dios, démosle la gloria al Señor. El Espíritu ora por nosotros, y cuando Él está orando, nosotros estamos orando en el Espíritu. El Espíritu clama y dice: Abba, Abba, Padre, porque ahora hemos pasado de posición a posesión. Ahora, antes éramos criaturas destinadas al juicio eterno, éramos criaturas destinadas a la destrucción. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, creímos, tuvimos fe y aceptamos a Jesucristo y reconocimos, cambiamos de posesión, ahora somos sus hijos. Amén. Somos sus hijos, somos coherederos juntamente con Cristo. De todo lo que el Padre le entregó, somos nosotros coherederos de ello. ¿Acaso no eso es una bendición tan grande, saber, hermano, que somos coherederos de todas las cosas? Aleluya. El creyente tiene una nueva adopción. Pero también Romanos, su capítulo 8, versículo 18 al 25, dice que cuando nosotros salimos de la muerte a la vida, nos sacó el Señor de la muerte a la vida, nosotros también ahora tenemos una nueva expectativa. Tenemos una nueva expectativa. Ahora nosotros tenemos un nuevo propósito. Ahora nosotros tenemos una mente diferente, tenemos un propósito diferente, tenemos un sentimiento diferente. Eso se llama arrepentimiento. Nos arrepentimos, y cuando nosotros nos arrepentimos hay un cambio de sentimiento, hay un cambio de sentimiento el corazón, hay un cambio de pensamiento la mente, hay un cambio de propósito. Oh, gloria a Dios. Y entonces nosotros ahora tenemos nuevas expectativas. ¿Sabe cuáles son nuestras expectativas? Dar testimonio. Que otros por mi testimonio puedan reconocer que Jesucristo es el Salvador. ¿Cuáles son nuestras nuevas expectativas? No darle lugar al pecado. ¿Cuáles son nuestras nuevas expectativas? Es todo el tiempo buscar la presencia de Dios. ¿Cuáles son nuestras nuevas expectativas? Es amar a nuestro prójimo aunque no nos amen. ¿Cuál es nuestra nueva expectativa? Es alabar a Dios en medio de la lucha y de la prueba. Nosotros alabamos al Señor y no hay nada que nos detenga a adorar y alabar al Señor, porque mi expectativa no está en las circunstancias que me rodean, sino mi expectativa está en Cristo Jesús. Por eso Pablo más adelante dice, no me quiero adelantar, pero Pablo dice: nada me puede separar del amor de Dios, porque en Cristo pasamos de las tinieblas, pasamos de la muerte a la vida, y ahora tenemos una nueva expectativa. Ya no miramos, ya no pensamos, o más bien, ya no debiéramos de pensar, ya no debiéramos de mirar las cosas como nosotros las mirábamos antes. Desde que me bauticé, y de pecar, así dice, y de volver a pecar, mejor que dice, morir. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Mire, esa es la declaración de fe. Nosotros los cristianos
debemos tener nuevas expectativas. No quiere decir que nosotros no trabajemos, no quiere decir que nosotros no tengamos deseo de tener un carro, una casa, pero nuestra prioridad es que nosotros, gloria a Dios, le demos a Dios lo que Dios se merece antes de todas las cosas. Antes que todas las cosas le debemos dar crédito a Dios. Antes que todas las cosas nosotros le debemos dar el primer lugar. Es nuestra expectativa. Por eso se admiraban de Pablo, porque Pablo lo primero que hacía es darle prioridad a Dios. Pablo primero era Dios y después su persona, porque en Cristo nosotros debemos tener nuevos propósitos, nuevos caminos, nuevos deseos, nuevos sentimientos. ¿Por qué cree? Yo creo que usted antes decía: ni loco yo voy a estar en una iglesia evangélica. Ni loco yo voy a hacer un aleluya. ¿Cuándo? Pero sabe que cuando usted, el Señor lo alcanzó, aleluya, su mentalidad cambió, porque cambió de lugar, cambió de la muerte a la vida, cambió de lo carnal a lo espiritual. Y lo que usted no entendía en la carne, ahora lo entiende en el espíritu. Gloria a Dios. Usted puede levantar la mano y dice: gloria a Dios. Usted puede cantar y se llena y se goza. Usted puede adorar, usted se goza. Usted puede orar y usted, oh gloria a Dios, recibe bendición. No tiene mucho para comer, pero usted dice: gloria a Dios, Cristo es el pan de vida. Gloria a Dios. No cambia las circunstancias, no cambia nuestra prioridad. Gloria a Dios. Amén. Eso lo debiéramos de aprender, para que cuando nos vengan las pruebas, las dificultades, no nos deben cambiar de rumbo. Porque ahora no somos nosotros como los barcos que antes se movían por velas. ¿Sabe que hay cristianos que todavía se mueven por velas, verdad? Para donde golpea el aire, para allá se va el barco. Pero ahora los barcos modernos, hermanos, ya no se mueven por velas, por las circunstancias del tiempo. No, aunque el tiempo los azote, ellos tienen un timón, tienen turbinas, tienen motores fuertes que van hacia la dirección donde ellos, gloria a Dios, van. Aleluya. Así nosotros ahora tenemos nueva turbina. Ahora nosotros tenemos el motor del Espíritu Santo, el cual nos guía. Por eso se admiraban de Pablo. Pablo decía: nada me puede separar del amor de Dios. Quiero ir terminando. El creyente, las bendiciones de aceptar a Jesucristo, el creyente tiene un nuevo ayudador en los problemas y en las dificultades. ¿Tiene un nuevo qué? Ayudador. ¿Sabe que el enemigo te decía: húndete en el pecado? Mira, lo sabes hacer bien. Mira cómo lo lleva a hacer el mal. Pero cuando nosotros pasamos de muerte a vida, el Espíritu Santo es el que nos ayuda ahora. ¿Cuántos dicen amén por el Espíritu Santo, que juega un papel importante? Él es nuestro nuevo ayudador. Mire, Romanos 8:26, me encanta ese texto bíblico de Romanos 8:26, que nos dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda. Oh, gloria a Dios. El Espíritu nos ayuda. ¿Sabe lo que significa ayudar? Es cuando usted ve que su hijo no puede levantar algo pesado y él intenta, porque él desea, tiene buen deseo, pero no puede. ¿Qué hace usted? Lo ve pequeño, dice: no puede hacerlo, pero usted va y le ayuda, gloria a Dios, a levantar eso. Y usted lo levanta y le dice: mi hijo, usted lo lleva, vamos, usted lo lleva, aunque usted lo vaya cargando. Usted le dice a su hijo: ¿sabe qué? Hijo, lo lograste, pudiste. No, mamá, yo no. Si tú pudiste, gloria a Dios. Así es el Espíritu Santo en nosotros. Sabe que hay muchas cosas como humanos que no podemos nosotros, pero Él en esos momentos de debilidad, Él está para levantarnos, gloria a Dios. No te preocupes, cuando tú más débil es, ahí está el Espíritu Santo. No nos preocupemos cuando más necesitados estamos, ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos, porque así lo dice su palabra. Aleluya. Pero sí, dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aparte de que nos ayuda, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dos cosas hace: nos ayuda e intercede por nosotros, por los santos. Qué precioso es, hermanos, saber que qué bendición es nosotros habernos, que Cristo nos haya tornado de la muerte a la vida. Por eso la gente se admira y dice: pero ¿cómo?
¿Y sabe qué? Finalmente hay algo que me llena, que el creyente tiene una nueva meta. ¿Sabe que cuando estábamos en la muerte, estábamos del otro lado, el enemigo tenía metas para nosotros? ¿Sabe que hay dos lugares donde puede ir el ser humano? No pueden ir a otros, no hay limbo, no hay intermedio. Solamente es el tormento eterno o la vida eterna. El cristiano, cuando pasa de posición y de posesión y tiene una nueva vida en Cristo, nosotros estamos comprometidos a tener, gloria a Dios, una vida de crecimiento en crecimiento todos los días gradualmente. Debemos estar creciendo hasta que lleguemos a la unidad del Espíritu, a la estatura del varón perfecto. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que todos los días nosotros debemos pedir al Espíritu Santo, queremos ser mejor que ayer. Que los errores que cometí como cristianos ayer, yo no los quiero cometer hoy. Ayúdame, Espíritu de Dios. Ayúdame a vivir una vida en santidad, una vida gloriosa, una vida hermosa. Ayúdame, Señor, que las caídas que yo he tenido en la vida como cristiano, hoy aprenda para no volver a caer. Que mi vida está comprometida. La salvación me dice que uno de los privilegios que yo tengo es que el Señor quiere que yo crezca, que yo vaya creciendo espiritualmente. Sabe que en el mundo no le gusta que las personas se superen. Gente no le gusta que otro se supere, pero en la vida espiritual el Señor quiere que vayamos cada día superándonos más y más, cada día ser mejores. Por eso dice que la venida del Señor está cerca, pero Cristo no ha venido porque quiere hallar en nosotros ese crecimiento, esa fe, ese cambio de pensamiento, ese cambio de sentimiento, que seamos diferentes a los demás, porque nosotros hemos pasado de muerte a vida. No quieren esta noche decirle: Señor, gracias por ese privilegio, pero tengo el final privilegio de dar testimonio de ti. Señor, el haber sido salvo me compromete a dar testimonio de ti. El ver pasado de muerte a vida, Señor, soy una carta leída, soy una carta abierta. Todos los ojos están sobre nosotros. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. ¿Y qué debemos hacer? Nosotros debemos ser exactamente la luz y la sal del mundo. Debemos dejar de vivir como vivíamos antes. Hoy estamos en una nueva posición. Hoy estamos en una nueva posesión. Hoy somos hijos de Dios. Hoy somos hijos de Dios. Hoy tenemos todos los privilegios. El Señor nos ha dado toda la herencia a través de Cristo Jesús. Dice la palabra, nosotros tenemos nuevas metas, nuevas expectativas. Dijo Pablo: nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada, ni la muerte, ni espada, ni cuchillo me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces el enemigo se levantó en contra del apóstol Pablo para que diera mal testimonio? Pero él dijo: no, yo tengo una meta, yo prosigo al blanco perfecto. Yo no soy como el que tiro golpes al aire. No, yo, oh gloria a Dios, voy a la dirección correcta. Yo voy a la patria celestial. Y quiero dar ¿qué testimoniazo dejó el apóstol Pablo? Ese es el testimonio que el Señor quiere, que cuando nosotros vayamos de aquí, cuando el Señor pida cuentas de ti, se quede, hermanos, en los que se queden diciendo: qué testimonio dio este varón, qué testimonio dio esta mujer. Queremos pensar cómo está nuestro testimonio hoy. ¿Usted se ha puesto a analizar cómo está nuestra vida, nuestra relación con Cristo? ¿Estamos aprovechando que somos salvos? ¿Estamos aprovechando las bendiciones que Dios nos ha dado de ser sus hijos? Y uno de los privilegios es que otro pueda glorificar a Dios por nuestro testimonio. Pero qué triste que otra persona diga: yo no quiero ser como él. Eso es ser cristiano. Yo no quiero. No quiere ponerse de pie en esta noche. ¿Cuántos quieren decirle al Señor: Señor, gracias
Gracias, Señor, porque he pasado de muerte a vida. Gracias por ese privilegio que nos has dado, mi Rey amado.